Bueno, se los prometí. Estamos en el piso con el doctor Fernando León, director ejecutivo de la Fundación Diplomacia Ciudadana. Muy pero muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias, Darío. Muy contento de estar en tu programa. Gracias por la oportunidad. Contanos, por favor, ¿cómo se te ocurrió crear la Fundación Diplomacia Ciudadana y también brevemente qué hacen ustedes o qué pregonan? La fundación nace de una oportunidad que tuve de ganarme una beca de estudios del Departamento de Estado. En el año 2012-2013 viajé a la segunda asunción del presidente Barack Obama. ¿Te acordás que era un rockstar, ¿no? Sí. Mezclaba la cultura pop con la política de los Estados Unidos, entonces era todo muy cinematográfico. ¿Te acordás que vino a revolucionar un poco la política? Yo ya había visto la elección del 2008, ¿te acordás que Sí. tapa de Rolling Stone, ¿no? Bruce Springsteen, toda una movida súper cool, la nueva ola de los demócratas. Y tomé en contacto con programas de la embajada que tenían que ver con los nuevos liderazgos, ¿no? Te escuchaba cuando vos hablabas de los cambios que están habiendo en el mundo y Estados Unidos como principal superpotencia del mundo siempre está marcando, incluso hasta ahora, una agenda en lo que es el mundo libre, ¿no? Las nuevas democracias, los nuevos saltos tecnológicos, la nueva geopolítica, la defensa, hay un montón de ejes que desde el Departamento de Estado yo pude entenderlos, estudiarlos, viajar por distintas universidades, reunirme con funcionarios y así como yo, muchas personas del mundo, ¿sí? El programa se llama IBLP, que es el programa de liderazgo para visitantes internacionales, que es tanto para funcionarios como para personas que están entrando en escena de alguna manera. Bien. Y ellos se jactan que el 80-90% de sus becarios llegaron a presidentes y primeros ministros. Si lo googleás ahí te parece Dilma Rousseff, Tony Blair, es decir, la cantidad de presidentes realmente desde el año 50 es increíble. Entonces, esto de subirse a los hombros de un gigante, ¿no? Me hizo pensar que con esta experiencia tan maravillosa yo, cuando volviera a mi país, a nuestro bendito país, iba a ser mi parte generando un lugar donde yo pudiera replicar de alguna manera este espíritu de liderazgo, entendiendo que la diplomacia ciudadana es una nueva herramienta por la cual nosotros, los simples ciudadanos, por fuera de los gobiernos y por fuera de los partidos políticos, podemos participar en los procesos de toma de decisión en la agenda internacional, ¿sí? Bien. Entonces, fue un proceso bastante arduo. Vos sabés que el IGJ, ¿no? Que te den la personería de una Sí, fundación es complejo. un tema complejo. Pero cuando volví del programa en el 2013 ya estaba el embajador Noah Mamet, Sí. que era un tipo súper canchero, el lobista de Obama en Hollywood. Sí, sí. Y entonces ahí pudimos implementar esto, lo que es el poder blando, de alguna manera. ¿Qué es el poder blando? El soft power, ¿no? Es decir, las películas, las comidas, los deportes, hablabas del Super Bowl también. Una herramienta de gestión que tiene que ver con esto de unir herramientas culturales que fomenten la amistad y el entendimiento entre los pueblos, ¿no? Es decir, esto ya está en nosotros. Si elegimos 10 películas, 10 bandas, seguro 7 van a ser de Estados Unidos, 5, 4, o hasta el más izquierdista tiene también su corazoncito, Tal ¿no? cual. Entonces, si te apartás de lo que es la égida gubernamental, la agenda dura, la amistad entre los pueblos está ahí nomás. Lo ves en el fútbol, lo ves en cualquier situación más cercana. Entonces, Porque ¿sabes por qué eso pasa, Fernando? Porque en realidad las problemáticas de las personas, de los seres humanos, son las mismas más o menos sí, en sí. cualquier latitud. Yo este año viajé con uno de mis hijos y cuando estaba digamos, en otro continente y veía a las personas que caminaban, que iban en el subte, que iba el anciano al médico con el hijo, las problemáticas o el partido de fútbol o el evento cultural son las mismas. Lo único que cambia son los actores. Exactamente. Somos la misma especie, en definitiva. Tal cual. ¿No? Hasta incluso el concepto racial, decir, más sol, más viento, menos viento, somos la misma especie. Entonces, esto del atlas universal de nuestras emociones. Vos le sonreís a una persona que no tiene ni idea de dónde venís y te responde con una sonrisa. Claro. Tan básico como eso. Entonces, en esta agenda de cambio, los ciudadanos también cooperamos. Hoy a través de las redes podés tener mejores prácticas medioambientales. Hoy hablabas de la transición de las billeteras digitales. Es decir, el mundo está en cooperación por fuera de los gobiernos. Entonces, si integramos
este proceso de cambio, que desde un ciudadano es mucho más fácil integrarse que desde un decisor de gobierno que tiene que regular temas, ¿no? Esas mejores prácticas están a disposición y yo creo que eso es lo que va a enriquecer la transición democrática, ¿sí? La transición tecnológica a través de una democracia fortalecida. Vemos un tsunami de cambios, el salto tecnológico es gigante. Es la primera vez que nuestra especie está amenazada de alguna manera por nuestra propia creación, ¿no? Es decir, si vos te pones a ver... Es un pequeño gran Frankenstein, podemos Exactamente, pensarlo. no sé si viste la película esta del Toro que está en Netflix. No, no la vi. Buenísima, la verdad que la recomiendo. Es una gran película que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y el para qué de las cosas, ¿no? Que le decía, maestro, ¿para qué me has creado? Quiero una compañera, quiero vivir, quiero ser feliz, ¿no? Es decir, es una gran novela llena de metáforas que también te hace pensar la inteligencia artificial planteando la obsolescencia del humano, ¿no? Es decir, vos ves que la banda número 1 en Spotify es una banda de inteligencia artificial. Claro. Entonces, las pinturas, las películas, están los programas también para que los youtubers puedan ser un avatar y las películas vos puedas cambiar de actores y darle finales diferentes. Entonces realmente nos reconfigura este mundo. Por eso nosotros mismos nos ponemos en la escena de que si no cambiamos, Exactamente. quedamos obsoletos, ¿sí? Exactamente. Porque esa creación de la, digamos, de la facilidad para que las cosas, o sea, ven a mí, llamado el ven a mí, ven a mí, ven a mí la comida, ven a mí el cine, ven a mí el trabajo, o sea, porque la computadora viene al home office y digamos, y ya la gente rechaza ir a las oficinas. A ver, hay trabajo para todo, porque cuando vos vas a comprar a una hamburguesería, tiene que haber una persona. En algunos lados hay helados donde no, pero atrás alguien está que pone el pote de helado, digamos. Con esto quiero decir que la intervención humana sigue siendo necesaria, lo que pasa que cambia en qué tiene que ser necesaria. Totalmente de acuerdo. Y hablabas del home office, ¿no? Después de la pandemia tuvimos que volver a las oficinas un poco obligados y un poco desamparados de esa transición, porque desde la perspectiva, y hablabas de los sindicatos también, el sindicato, si los ciudadanos, los trabajadores no volvían a la oficina bajo el viejo esquema burocrático, perdían sus delegados y perdían su negocio, porque si vos estás en tu casa, cómodo, con tus zapatillas, tu ropa, viendo música, es decir, ¿qué delegado te va a defender de qué cosa? No, y te sumo algo más, o sea, sí. te doblo la apuesta, digo, realmente, y lo vamos a dejar así para otro programa, ¿los sindicatos cuidan a los empleados o no los cuidan o hacen sus negocios? Para mí es la segunda. O sea, esa masa de plata, lo mismo que pasaba con la triangulación de la plata que pasaba por las obras sociales, realmente llega, y lo mismo pasa con la política. Totalmente. Porque digo, te voy a decir algo que me indignó y lo voy a decir. Decilo. Creo que es diputado. Pichetto, usted es un caradura. Usted es un caradura. La mitad del país, el 40%, 38%, no importa cuánto, está bajo la línea de pobreza y usted dice que ustedes tienen salarios magros, pobres. La verdad es una vergüenza, es una falta de respeto porque encima no trabajan todos los días. Yo creo que él está anclado en el paradigma del siglo pasado, como muchos líderes sindicales también, decir, retomando lo que vos me preguntabas. Yo creo que el sindicato es la organización más solidaria para el trabajador. ¿En qué sentido? Con una pequeña cuota vos tenés quien te pueda defender en una negociación paritaria, sí. Podés tener representación legal, podés tener una atención médica para tener familia, para que te pase algo. Decir, eso es noble y está bien. Esencialmente, desde lo institucional, fue una organización que, después de muchas luchas y conquistas sociales, pudo tener un rol, un lugar muy preponderante en estructuras como las nuestras, ¿no? Como suele suceder, la esencia se va perdiendo, los negocios ocupan un lugar preponderante, quedarse con las obras sociales fue un montón de dinero, un montón de capital, que no solamente amasó una burocracia desconectada del mundo que venía, sino que la relación representante y representado, sindical o política, se fue perdiendo. Vos decís, ¿quién me representa en este lío? ¿Quién está pensando en mi trabajo, en mi familia, en mis sueños? ¿No? ¿Te sentís Pero solo? además, mira, el otro día
digamos, en un mensaje que dio el presidente todavía de la Asociación del Fútbol Argentina, dijo, pasaron 3 gobiernos y yo sigo acá y faltan muchos más. O sea, es perpetuarse en el poder. Y cuando yo digo, algunos sindicalistas, por ejemplo Cavalieri, están hace años. Sí. O sea, y lo mejor que puede haber en la conducción es renovación, sangre nueva. La democracia. Democracia, diálogo. La palabra es diálogo. Y sé que hace poco hiciste un evento ahí cerca del Club Geva, donde hablaron de inteligencia artificial y un montón de cosas más, identidad digital y todo eso. Y a mí eso me preocupa porque eso tiene un efecto económico en las personas y en los gobiernos impresionante. Contanos un poquito en qué están trabajando en la Fundación con la identidad digital. Como te decía, Darío, el sentido de la Fundación, llamándose Diplomacia Ciudadana, significa que nosotros queremos tener un lugar en el proceso de toma de decisiones. Si vos ves lo que sucedió en Londres con la identidad digital laboral, ¿no? Es decir, el gobierno te obligaba a tener un estándar digital para que vos pudieras ser un trabajador habilitado dentro del sistema. A esos ciudadanos nadie les explicó el proceso, no se pudo construir confianza, nadie supo quiénes eran las empresas ni cómo llegaban hasta ahí y cómo se podía eventualmente restringir tus libertades, ¿no? Tus principios constitucionales occidentales, tu derecho a trabajar, básicamente. Entonces, vos podés ver cómo el anclaje del siglo pasado aún se impone por la fuerza, ¿no? También, como vos decías, estos dirigentes que se vuelven un poco los no sé si decir jefes, ¿no? Pero pierden la esencia de lo que es un líder para transformarse en otro tipo de personaje, ¿no? Déspotas. La palabra Sí, para mí es déspota. Déspota, sí, es un calificativo que aplica y otros más. Sí, pero para No ser, nos vamos digamos, a extender finos. Totalmente, fue muy elegante lo tuyo, Tal cual. Darío. Y el ciudadano que ve esta película, ¿no? Que están haciendo, estás de afuera viendo que te están obligando, que te están llevando, que decís, ¿quién me representa en este lío, no? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a convocar a los decisores, a los gobiernos, a las empresas, a las cámaras, y nosotros de un lugar ciudadano les decimos, señores, ¿qué está pasando? Cuéntenos, estas son nuestras inquietudes, estos son nuestros miedos, estas son las experiencias comparadas. Avancemos juntos en un proceso que va a llevar a Latinoamérica a tal vez dar testimonio de una nueva resignificación de los desafíos digitales anclados en nuestra propia cultura. Europa tiene su ADN, ¿no? Estados Unidos también, y Latinoamérica aún es bastante más amigable al uso de las tecnologías. Entonces, si nosotros hacemos proyectos de regulación, nosotros compartimos debates, si nosotros lideramos este proceso desde un lugar ciudadano, vuelvo a decirlo, pensamos que podemos aportar mucho valor a los temas que están en discusión, ¿sí? Porque para quienes nos están viendo, todos sabemos cómo nos fue cambiando la vida. Desde pagar digitalmente ya casi nadie usa dinero, moneda o papel, tal ¿no? cual. Entonces, el salto tecnológico que se dio en la pandemia lo está reconfigurando todo y ese proceso sigue, pero nosotros vemos que sigue desde el lado del liderazgo corporativo, tecnológico y no desde el lado político, partidario, no desde el lado sindical. Entonces, habida cuenta de ese vacío, nosotros queremos ocupar ese lugar. De alguna manera lo estamos haciendo. Y esto tiene un testimonio muy concreto en donde Naciones Unidas, G7, G20, tienen capítulos donde ONGs o personas referentes van ante los líderes mundiales a decir, caballeros, nosotros hicimos esto, estas son nuestras experiencias y las proponemos y las ponemos a disposición para enriquecer el debate sobre tal tema. Puede ser medioambiental, puede ser transición tecnológica, puede ser seguridad, puede ser inclusión, ¿sí? Entonces, las democracias van muy lentas. Los partidos políticos son muy viejos, son de hace, Sí. ¿no? Tenemos democracia del siglo pasado, con líderes del siglo pasado y desafío del siglo XXI. Hay algo que está desfasado en todo Sí, esto. ahí veo dos cosas. Una es quiénes son los amigos del campeón. ¿Y por qué digo esto, amigos del campeón? Llega la ONG o llega la Fundación Diplomacia Ciudadana, donde trae un proyecto, vamos a decir, no impresionante, pero novedoso en materia de identidad digital y lo acerca a un decisor de X gobierno.
¿sí? Cuando a ese decisor le gusta el proyecto, ese decisor tiene que, digamos, capitalizar y entonces dice, venga Fundación Ciudadana, venga tal ONG, vamos a sacarnos la foto, el proyecto fue sobre esto, tomé 2 o 3 ideas, pero en realidad yo soy el gestor, yo me llevo los laureles. Ese es un problema que veo yo desde el punto de vista de que a esas fundaciones, como la que vos dirigís y tenés el honor de dirigir y creaste hace, digamos, en tu mente hace 12 años o 13 años, digamos, no las usen. Totalmente. Diste en la tecla también, Darío, porque muchos políticos quisieron participar del lanzamiento y es la típica que te agarran el micrófono, se sacan la foto y terminan siendo la fundación D. Claro. Dijimos, chicos, en esta etapa no. Nosotros somos un think tank. Eso significa que vamos a producir papers, ideas, experiencias para compartir con los partidos políticos. Decirle, porque ¿qué pasa con un político? Hay temas que no sabe, llega con su equipo de amigos y les toca tomar decisiones para las cuales no están capacitados. Es como también pasa en el periodismo, el tipo que te hace ollas y sartenes, cubre fútbol, un día le dan inteligencia artificial y sale a buscar información, ¿no? Entonces están los facilitadores de este tema. Tal cual. Nosotros queremos facilitar esto y no meternos, no quiero decir en el barro político, porque la política es muy apasionante y es la herramienta de transformación que elegimos en Occidente. Cuando te decía que hace 12 años empezó la fundación, más que en mi mente empezamos a probar en situ como experiencias ancladas en herramientas como por ejemplo el cine, la música, los deportes podían integrar y eran vehículos de cambio, ¿sí? Nosotros los ciudadanos ya tenemos todo un mundo, un planeta en donde nuestros desafíos están en qué educación van a tener tus hijos, ¿sí? El sistema educativo está pensado para generar soldados y obreros. 8 de la mañana, 6 de la tarde, ¿no? Y ese mundo no existe más. Ese mundo no existe más. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo paradigma? Vos como padre, vos siendo periodista, siendo una persona de élite, que viajás por el mundo, te das cuenta de estos procesos. Entonces, lo que nosotros proponemos es interpelar al poder, participar en los planes de educación, desde un lugar diferente. ¿Por qué es esto, Darío? Porque el tsunami de cambio que viene es inmenso y no vemos que nadie esté tomando la delantera en este tema. Tal vez lo vean y no sepan qué hacer, tal vez prefieran, no quiero ser conspiranoico, mantenernos medio dormidos y entretenidos mientras todo cambia. Y vos ves que en Estados Unidos, que tienen integrados los 3 ejes, que es robótica, inteligencia artificial y el Internet de las cosas, por primera vez empieza a haber estadísticas donde muestran los primeros guiños de desempleo, ¿sí? Hay una sustitución del humano por la máquina en curso. Vos ves las líneas de producción, las fábricas oscuras, no interviene el humano. Claro. ¿Sí? Y esa gente difícilmente se va a reincorporar a los nuevos trabajos si no tiene la educación digital básica. La gran pregunta es hacia dónde va la humanidad. Y si no llevamos al hombre, a nosotros, a ser el centro de ese debate, mañana te sustituyen en 2 segundos. ¿Sabes cuál es el problema que veo principalmente? Que la humanidad va hacia lo que quiere el algoritmo. Porque... Está bueno lo que decís. ¿Cuál es el punto? El punto es, vos trabajás todo el día, yo trabajo todo el día, los chicos trabajan, lo que me dice mi hijo mayor, yo voy a la escuela, es mi trabajo, me tenés que pagar mi sueldo. Entonces digo, ¿y qué tenemos? Lo que más tocamos en todo el día es esto. 100%. Es el dispositivo móvil. Cuando yo a veces veo los tiempos que estoy en pantalla y miro las aplicaciones y digo, no, voy a bloquear porque no puedo perder tanto tiempo en esto. En las redes sociales, con lo bueno y lo malo. Entonces, digo, parece como que hay una comoditización de lo que hay que hacer. Total. Desde un lado, desde el lado empresarial, llamémoslo, de tenés que generar contenido de valor, tenés que seguir el algoritmo, y cuando vos ves desde el otro lado como usuario, ves que todos hacen lo mismo, como desde el punto de vista comercial en el 2000
22 o 23, era en las empresas comerciales el unboxing y todos te mostraban el unboxing. Lo mismo pasa con las gentes que te venden el método mágico de la solución mágica, yo digo el reduce fast de la época, ¿sí? Entonces digo, es como que todos pensamos en lo fácil, en tac, así, un chasquidito y resolver. Y del otro lado estamos nosotros que tenemos que ocupar nuestro tiempo y encima las 24 horas que tenemos ahora son las mismas que teníamos hace 30 años. Total. Y ahora no nos alcanza el tiempo. Total. A veces te pregunta Netflix, ¿todavía estás ahí? ¿Viste que te dormiste? Seguimos reproduciendo el próximo capítulo de la serie. Pero Darío, la dopamina, ¿no? Está muy pensado como este celular. ¿Vos te acordás BlackBerry? Sí, BlackBerry, sí. BlackBerry era ¿viste la bola de metal que le ataban a los presos al tobillo? Entonces, ese encadenamiento a nuestro celular ya nació con ese concepto. No nos íbamos a despegar del celular como el preso no se podía despegar de esa bola que tenía atada al tobillo. Desde ese lugar se entendió cómo funcionaban nuestras emociones. Es decir, cuando a vos te gusta algo, la catarata de temas que vienen en esa misma línea. Si sos fútbol, los mejores goles, y estás horas viendo eso, ¿no? Claro. El efecto más rápido un placer barato pero inmediato en algún punto. Entonces, ¿cómo explicarle a estas señoras que te dicen, ay, mi nieto es un genio, cómo maneja el teléfono? No, señora, los genios son los ingenieros que hicieron una tecnología que entiende cómo se funciona el cerebro de un niño o el nuestro. ¿Sí? Sí, que además, hasta esto está testeado, tiene que ver con el mismo efecto de la ludopatía. O sea, no podés parar. Total. Es más, en realidad, fíjate que la mayoría de las apps y la mayoría de los juegos, digamos, tienen una versión freeware o freemium y después empezá a comprar las moneditas, empezá a comprar lo que sea para seguir jugando los pases de batalla, como digo yo, y los intercambios. Hay jóvenes que compran herramientas en los juegos y después las venden en un sí, mercado paralelo y ganan dinero de algo que están vendiendo un intangible, que es un conjunto de píxeles que muestran un arma para jugar un juego y una persona lo paga. Realmente, cuando uno ve eso, me dan ganas de agarrar a la persona, sacudirle y decir, ¿qué estás haciendo? Sí, total, podemos entrevistar personas que a los 14 años ganaban un sueldo más grande que sus propios padres. Claro. Hay un chico que nos contaba el otro día que la madre no sabía cómo despegarlo de la compu, que salía de la casa hasta que le regaló un viaje a Europa. Dijo, hijo, perdoname, pensé que estabas paveando todo el día. Y dijo, no, vieja, mirá, estoy haciendo esto, vendiendo los juegos. Es decir, lo que vos decís, Darío, es la primera etapa de cómo el mundo se está transformando y en una misma familia, padres e hijos viven en dos mundos compartidos pero distintos. Entonces, a veces los chicos dicen, si le explico a mi hijo no me va a entender. Y el padre que mira al hijo tampoco entiende en qué mundo está metido. ¿Te acordás cuando se hablaba del metaverso? El metaverso ya está en algún punto. Es decir, las reuniones son virtuales, un montón de cuestiones que nosotros fuimos transitando este tiempo, desde lo analógico a lo digital, ¿no? Claro. Es más, te tomo esto sí, y cerramos. De lo analógico a lo digital. Creo que ahora hay que pegar como la vuelta. Hay que volver de lo digital a lo analógico. El otro día entro a una habitación de un hotel, ¿sí? Y entro con, digamos, uno de mis hijos. Sí. Y así como vos ves el televisor ahí, estaba empotrado el aire acondicionado. Porque era en el interior del país. Y me dice, ¿esto es el aire acondicionado? Y me salió del alma. Le dije, no, es una computadora. Y empecé a tocar la rejilla. O sea, quiero decir, nos olvidamos del mundo analógico y no nos podemos olvidar del mundo analógico. Sí, porque total. Si un día se apaga porque pasa o por un atentado como pasó en España y en gran parte del mundo hace unos meses, que se apagó todo, era un caos de tránsito, los aviones no salían, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos así, paralizados?
el blackout, ¿no? Las películas también que lo dicen, pero empezó a pasar un día en Buenos Aires también. En el centro se apagó todo y nadie sabía qué hacer. Está estudiado que eso dura como máximo 3 días, 72 horas antes de que todos nos volvamos locos y empezamos una guerra como en las peores distopías. Acordate en los 80s, 90s que nos decían que el futuro, nosotros nos crecimos con una utopía. Sabíamos que iba a ser un futuro distópico. Pequeños gobiernos corruptos, grandes corporaciones globales que lo manejaban todos y ciudadanos que luchaban entre el neón y el cyberpunk por medicina, por libertad, por tiempo, ¿sí? Yo soy pro tecnología, pero tenemos que construir este futuro inmediato. Depende de nosotros en esta transición si vamos a estar en una distopía o en una utopía y qué rol va a tener el hombre. Y que la tecnología sea nuestra mejor aliada. Hay que entenderla, hay que acompañar el proceso. Acordate cuando empezamos, ¿te acordás de ese internet que tu vieja de quería... 2400, 9600, Totalmente, que levantaban el teléfono y te decían cortá que tengo que llamar. Bueno, exacto. el salto tecnológico fue tan rápido y tan grande que no hubo tiempo del trasvasamiento generacional. Hay distintas generaciones, tipo, como es overlapping, sobrepuestas, Sí. ¿no? Conviviendo todos juntos, pero cada uno está en una dimensión distinta del tiempo y el espacio. Y ahí, tomando esto de la dimensión y el tiempo del espacio distinta, digo, bajo la teoría de los conjuntos, debe haber intersección, porque en definitiva, el ser humano, como es humano, necesita socializar Total. en el mundo y que necesita conectarse genuinamente, ojo con ojo, como estamos haciendo nosotros ahora, Sí. y poder interactuar con un par. Fernando, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes, un placer tenerte acá. Muchas gracias por tu hospitalidad y este hermoso programa que nos permite debatir estos temas tan importantes. Muchas gracias.